5 minutos, damos inicio a este programa tan esperado por tantos auditores el día miércoles. Julio, muy bienvenido entonces con nosotros a un nuevo programa. Esto ya llevamos cerca de, ¿cuánto será? ¿Un mes y algo? Exactamente, vamos en programa número 11, Ceci. 11 ya, increíble. Mira, qué rápido ha pasado el tiempo. Bueno, eso, aprovecho de también decirte muy buenos días, Luis. Hola, Juli, ¿qué tal? Buenos días. Bien, por bienvenido. Acá, con frío también, así escuchaba a algunos de ustedes también hablando hace un rato atrás. En la mañana, trae la día. Efectivamente, Nico también por acá, buenos días. Y de alguna forma el frío también nos recuerda el sentir. Que nosotros podemos de alguna forma comunicarnos de distintas formas y el sentir el frío también nos recuerda que estamos vivos, que tenemos que abrigarnos y que la vida va pasando. Así que importante, ¿por qué me levanto hoy? No solamente para abrigarme por el frío, sino que también ver a distintas personas que nos animan a motivarnos con un día más. Eso es, y ser positivo. Así es, tal cual. Con el frío, con el calor, con la lluvia, con el viento, con todo. Ser positivo, yo creo que es parte de la vida, ¿o no? Así es. Cada día, así que no. Y ¿sabes qué? De alguna forma, Lucho, lo que tú estás comentando va directamente relacionado con la pregunta del capítulo de hoy, que ¿ya? Es ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? ¿A quién admira el programa? Bueno, ¿ah? Efectivamente. Entonces, antes de responder esa pregunta, que nos vayamos a reflexionar, es recordarle a la gente que nos está escuchando que este programa ahora es en vivo para quienes les resulta poner la radio o también escucharlo a través de internet, y que el mismo día, en las noches, lo subimos al canal de YouTube. Entonces, si ustedes buscan Julio Letelier Monge en YouTube, se suscriben al canal, van a ver la lista de todos estos programas grabados que nos pueden ver también con imagen, para que también nos vayan conociendo y se vayan interiorizando de cómo manejamos este programa y cómo lo vamos llevando. Ajá. También recordarle a la gente que esto es parte de una serie de cosas que hacemos en la semana. Entonces, el día lunes está el blog semanal donde escribimos sobre este tema para quienes les gusta leer. El día lunes es el blog, el día martes es un podcast donde en algunos casos hay personas invitadas y grabamos sobre el tema que vaya en particular cada semana, y los días miércoles este programa de radio para escucharlo en vivo a esta hora todos los miércoles a las 10 de la mañana, y si no en la noche, a eso de las 10 de la noche aproximadamente, lo vamos subiendo todas las semanas. Eso, y también invitar a la gente a que se comunique con el programa al más 569-4850-1574. De cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier intervención, también está bueno darle gracias, ser empáticos con nosotros y decir, oye, me encanta este programa, qué bueno que exista, tal como decía la Ceci, ya van casi 2 meses, vamos en el capítulo 11, así que súper bien. Súper contento. Buenísimo, entonces ya para comenzar de lleno el programa hoy día, ¿no es cierto? ¿A quién admira? ¿Estamos gracias a quién, amigo mío? Eso, estamos gracias a nuestros auspiciadores, Comercial Agrícola La Excelencia. Acuérdense que es un lugar donde encuentran fruta y verduras frescas a muy buen precio, y les cuento que justo ayer estaba con Daniel, que me comentaba que los días jueves es el día que llega la fruta en el mejor estado posible. O sea, ayer en la noche, a las 12 de la noche, ya estaban cargando los camiones para que la fruta llegue aquí a la zona. Así que si me piden alguna recomendación, lunes y martes o jueves y viernes son los mejores días para ir a comprar a La Excelencia. Acuérdense que buenísimo. Está en línea nueva, en la salida sur de Yanquihue. También tenemos una vez más a Restaurante Conejo Blanco. Les contaba, sigue ganando fama en todo frutillar, vayan a tomar desayuno, vayan a almorzar, tienen muy buenos precios, tienen una oferta variada y también un muy buen ambiente. Así que acuérdense, Avenida Filippi 1175, Frutillar Bajo. Me parece bien, ¿ya? Y tenemos los otros 2 auspiciadores que nos acompañan siempre, Frutilimpio, distribuidora de productos de higiene y de aseo. En algunos casos cuesta encontrar, por ejemplo, un detergente que te deje bien la ropa o que sea económico o que te rinda también, y Frutilimpio lo tiene. Así que vayan así a pensar así es simple. Y está Lucho acá al frente. Aquí está. En San Pedro, o sea, Pedro Montt, 171. Así que vayan a ver las promociones, y si es que algo no lo encuentran ahí, díganle a Miguel, díganle a Mariana o cualquiera de las chicas que está ahí atendiendo con mucha amabilidad, para que de alguna forma se vayan abasteciendo de productos de calidad con un muy buen precio. Así es. Y en esa misma línea está Last, que les decía LUST, productos para el pelo de calidad profesional en tu casa.
Les comentaba antes que en el Cyber hubieron buenas promociones y recuerden que tienen distintos tipos de productos para que los puedan contactar por su página web lasthair.cl o en el Instagram lasthair_cl. Muy bien. Así que gracias a ellos, una vez más, estamos acá este miércoles. Perfecto, así que todos los miércoles estamos con ustedes. Vamos a partir ¿a quién admira? Buena, ¿eh? Veamos, pues, Yo admiro, por ejemplo, primero que nada, admiro lo que tengo, admiro mi trabajo, admiro mi entorno, admiro lo que yo hago permanentemente, a mi señora, a mis hijos. Perfecto. ¿Y cómo te das cuenta tú que lo admiras? Tu señora, a tus hijos, el trabajo, el entorno. ¿Cómo te das cuenta? Me doy cuenta porque están conmigo y yo los veo y yo noto ellos, o sea, veo en ellos el sacrificio y el esfuerzo que hacen para poder que se sientan bien ellos y sentirse bien, en todo sentido. O sea, si lo entendemos de alguna forma, ¿tú admirarías el sacrificio? Claro, el esfuerzo que hacen. El esfuerzo. El esfuerzo que hacen para lograr lo que es su objetivo. Perfecto. Y admiro todo lo que se hace y lo que hacemos juntos, como familia, ¿ya? Y eso es lo que me da alegría, admiro. Eso. Y podríamos decir de alguna forma, Lucho, que tú te levantas en la mañana atento a quienes admiras también. O sea, te pongo un ejemplo para hablarlo en español. Me levanto en la mañana y digo, veo a mi señora y digo, qué rico levantarte con ella al frente y admiro su sonrisa, admiro su energía, admiro su esfuerzo. ¿Te pasa algo? Eso era un ejemplo que a mí me ocurre. Yo veo a mi señora que amanece con ganas en la mañana, con energía, contenta, levantando a los niños para ir al colegio y da gusto levantarte así. A mí me cuesta. Yo soy de esa gente que a veces le cuesta levantarse. No me cuesta levantarme temprano, pero sí a veces tengo más sueño, estoy más cansado. Yo entreno harto durante la semana, entonces a veces me cuesta. Y admiro tener a alguien al lado que se levante con esas ganas y que te contagia. ¿Te pasa algo de eso también? Sí, muy similar, fíjate. Yo hago, cuando trato esto todos los días, yo veo a mi señora y a veces cuando me levanto ella sigue durmiendo y entre dormida me dice, chao, que te vaya bien, no sé, ya, pero la miro y me da fuerza y me siento contento, feliz, porque ella es muy especial. Buenísimo. ¿Te fijas? Y eso. Bueno, y me vengo contento. Bueno, esa es la idea, de alguna forma ir reflexionando sobre qué admiramos, porque es importante, sobre todo cuando estamos en momentos más difíciles o de repente sin ganas de hacer algo, admirar es algo que me ayuda. ¿Por qué? Porque me da energía, porque me da ganas de hacer cosas. Entonces, pongo un ejemplo. Después de ver a mi señora llevar a los niños al colegio, al jardín, etcétera, voy a buscar a la Sole y la Sole también, siempre con energía. Hola, don Julio, ¿cómo está? Y yo digo, qué rico tener a alguien así en la casa que te apoya, que te da energía. Después pasé a comprar algo en la mañana antes de una entrevista de apoderados que teníamos y me saluda Paola, yo no la conocía antes, y también mirándote a los ojos, sonriendo. Entonces yo valoro, por ejemplo, esas cosas, la alegría de la gente que sonríe. Después también pues, llego acá a la radio y también está la Vero ahí sonriendo, están ustedes también que saludan con ganas, veo a Nico también. Entonces, de alguna manera yo admiro eso. Ceci, en tu caso, ¿qué admiras tú? ¿Qué cosas son? Perdón, la pregunta es ¿qué cosas son de admirar? ¿A quién admiras? La pregunta hoy es ¿a quién admiras y qué admiras tú? No sé si suelo admirar mucho, estaba consciente ahí de la pregunta. No soy mucho de admirar, sino más de valorar. Perfecto. Sí, no soy mucho de admirar. De hecho, desde chica siempre me llamó la atención de que yo no suelo idolatrar, por ejemplo, como lo hacen los niños, que por lo general suelen a tener como un ídolo. Yo, sabes que nunca tenía como eso. No suelo como... Pero tampoco desde el ego, sino que suelo valorar más ciertos gestos, ¿cierto? Y replicar que admirar. Sí, eso es raro. Es interesante porque de alguna forma la admiración tiene que ver con los valores. Te voy a dar un torpedo, a ver si te puede servir para reflexionar con esto. ¿Sí? Cuando nosotros admiramos a alguien, tiene que ver con el éxito, por ejemplo, con el éxito laboral, el éxito familiar, el éxito personal. También podemos admirar por los valores que tenemos en común. La alegría, la perseverancia, bueno, Lucho habla ahora recién del esfuerzo. Y también podemos admirar por la cercanía. Podemos admirar a algún familiar, podemos admirar alguna amistad, podemos admirar a algún vecino. Entonces,
de alguna manera, la admiración tiene que ver con algo que yo considero que es valioso. Entonces, si lo pensamos de esa manera, ¿qué consideras tú valioso? Claro, eso es, por lo general tiene que ver mucho con la gente que nos rodea, ¿cierto? Y yo creo que en ese ámbito, si lo describes de esa manera, uno, y yo creo que la gran mayoría de nosotros, tiende a valorar mucho las amistades que no necesariamente tienen que estar por responsabilidad junto a ti. Así es, de hecho las amistades son voluntaria, claro. Uno la va construyendo. Es distinto a la familia que a uno le toca. Obviamente hay una tendencia que dice que de alguna manera los niños nos eligen como padres, sí. Y que uno elegiría la familia, pero en general la familia es algo que toca, ¿cierto? O sea, a mí me tocó mi papá, me tocó mi mamá. En algunos casos no están presentes y hay algún apoderado o alguien que te cuida en alguna casa de acogida. Entonces es importante la admiración porque de alguna manera también nos va apuntando hacia dónde queremos llegar. Es como referente. Tú hablaste, Ceci, recién de los niños. Los niños, en el caso de los hombres, muchas veces admiran a futbolistas. Acá el año pasado tuvimos al Mati Fernández haciendo clase en el estadio municipal con todo su equipo, y tú veis la cara de los niños, tú lo veis, Lucho, y todos felices. Algunos conocían al Mati Fernández, otros no, porque de alguna forma él es de una generación, diría, él de estar pasado los 30. Entonces los niños hoy en día ven más a Alexis Sánchez, a Vidal. Mati Fernández venía de otra generación, pero tremendo haberlo tenido acá en la región y haberlo visto compartir con los niños. Y en el caso de las mujeres tiene que ver más con princesa, con cantante, pero más allá como de la estigmatización de hombre o mujer, uno desde chico empieza a admirar personas. Si nos vamos a la psicología, por ejemplo, está lo que se conoce como el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? ¿Nunca? Yo sí, pero no tengo el tecnicismo para poder... El complejo de Edipo tiene que ver con que yo, siendo niño, quiero cuidar a mi mamá y por ende no me relaciono con mi papá porque tengo miedo a perder a mi mamá. Pero después me doy cuenta, esto aproximadamente es como a los 5 años, después me doy cuenta que puedo amar a los dos y que no voy a perder a los dos por esta creencia de que podría perder a mi mamá, entonces dejo de lado a mi papá. Y ahí en el fondo uno empieza a darse cuenta que los dos padres son dignos de admiración. El complejo de Electra al revés, tiene que ver con una niñita que en el fondo tiene miedo a perder al papá. Entonces, son teorías, son estudios que tienen que ver con años de experiencia. Yo me quedaría con que de alguna manera los papás son de alguna forma los primeros referentes de los niños cuando nacen. Claro. Y después también están los hermanos, para quienes tienen hermanos, después están los padres en el colegio y así uno va teniendo distintos referentes. Pero acá viene la pregunta de inflexión y que es la invitación del capítulo de hoy. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con uno mismo? ¿Qué pasa conmigo si yo me admiro, si soy digno de admiración? Yo pensaba cuando armaba este capítulo en los futbolistas, cuando meten gol y se dan besos en los brazos, en los tatuajes que muchas veces tienen los hijos, tienen otros símbolos. Pero de alguna forma, ¿qué pasa conmigo? Entonces, Ceci, a ver qué opinas tú con respecto a ti. ¿Cómo te encuentras tú pensando en la admiración, en lo valioso? Es difícil, porque uno, sobre todo cuando cría, y ahí voy a una reflexión que hicimos antes, uno se esfuerza mucho por darle valor, en este caso a los hijos, ¿cierto? De que ellos resalten mucho su valor. Pero rara vez yo creo que nos pasa como papás que nosotros damos como ejemplo en palabras diciendo yo soy de esta manera, yo creo que uno no, o por lo menos a mí no me pasa. Sí. Es un ejercicio que hay que hacer. Sí, efectivamente, porque uno tiende a externalizar la admiración en otros y a pensar en otros como dignos de admiración, pero también es importante trabajarse uno mismo y empezar a ver, bueno, y yo seré digno de admiración, porque una cosa es que nuestros hijos nos miren, oye, me encanta el papá, me encanta la mamá. A propósito del Día del Padre, felicidades, Lucho. Hace poco nos celebraron. Gracias. O, como no, algunos dicen que es el único día, el resto del año son todos los días de la madre. Pero de alguna manera es importante, Ceci, lo que tú estás contando, porque para yo ser digno de admiración de alguna forma también me tengo que sentir admirable y valioso, no solo para los hijos, sino que también para la familia y para uno mismo. Entonces es como cuando se levantan en la mañana y se miran al espejo, para los que se miran al espejo, y uno dice, hoy día me siento bien, hoy día me veo bien, o hoy día quiero que sea un buen día.
de alguna forma es apuntar a trabajar el amor propio y también los sueños que uno tiene. Cuando yo voy cumpliendo sueños en la vida, también siento que mi vida vale la pena y admiro todo lo que he logrado. Es como, ¿te acuerdas, Lucho, cuando tú partiste ahora el programa diciendo que tú admiras tu entorno y admiras lo que tienes y lo que has conseguido? Sí. ¿Te acuerdas? Entonces, yo te pregunto también a ti, ¿cómo vas contigo mismo? ¿Admiras lo que tú has logrado en esta vida? ¿Te sientes orgulloso de lo que tienes? Fíjate que ayer comentábamos con Sergio un tema que hablábamos de que sentirnos orgullosos de lo que tú has logrado en la vida. Es como que yo miro para atrás y chupaya, y miro lo que hago, lo que he hecho y lo que tengo y lo que quiero hacer. Entonces me doy cuenta que sí, por Dios, que he hecho algo. He aportado en mi vida familiar, para mí, para mis hijos, para mi familia, por decirte, y a título personal me he sentido capaz. De la manera que soy, hablábamos de que dentro de que si eres rico o no eres rico, no importa. Ser pobre tampoco no es una afrenta. Entonces yo decía ayer, sentámonos contentos, felices por lo que hemos logrado dentro de nuestra pobreza, entre comillas, comparado con otros que tienen mucho dinero. Así es. ¿Te fijas? Entonces yo me siento, hoy como realizado porque he hecho cosas, ¿te fijas? Quizás no bien, o quizás me ha costado, no sé, de una manera u otra para lograr lo que tengo. Pero a esta altura de mi vida me siento bien, porque creo que he hecho algo conmigo mismo, de sentir que mi gente esté bien, que tengo una casa, tengo cosas, tengo mis perros, hago un trabajo que me gusta después de la radio, y me siento y me admiro por eso, yo creo yo. Oye, yo tengo una pequeña pregunta, pero me gustaría dejar la respuesta para después de la canción. ¿Cuál es, cómo no caer entre la admiración y la comparación? Porque yo me imagino que, claro, puedes tener este referente, lo escuchaba Luis recién, y decía, hay que, claro, ser consciente de uno lo que logra, pero si tú tienes este referente, uno tiende a decirse, chuta, un ejemplo súper banal que se usaba antes, por ejemplo, mi papá a esta edad ya tenía ciertas cosas, y que uno lo ha visto mucho en las generaciones nuevas que van atrasando ciertos progresos, ¿cierto? O ciertos temas, por ejemplo, el mismo tema de los hijos. Hoy en día muchos jóvenes tienen hijos después de los 30, y ellos sí suelen compararse con los papás diciendo, chuta, a los 30 mi papá ya tenía, no sé, 5 hijos. Así es. Es una tremenda reflexión que, de hecho, podemos responderla después de la pausa. Me parece una buena idea. Y ahí también invitar a la gente a que si tiene algún comentario, si quiere también agregar algo, que se comunique al programa para que podamos también tomarlos en cuenta y podamos seguir reflexionando al respecto. Ya lo sabe, más 569-4850-1574. Nos vamos a una canción y ya estamos de regreso en ¿Para qué te levantaste hoy? Mañana con 27 minutos, continuamos en el programa de los miércoles. ¿Para qué te levantaste hoy? Junto a Julio Letelier Monge. Julio, la verdad es que nos quedamos con dos dudas con Luis, ¿cierto? Y yo reitero, ¿cierto? Me gustaría mucho escuchar la respuesta respecto al tema de si hay un hilo muy delgado entre la admiración y la comparación. Sí, efectivamente, hay sí una diferencia mínima, pero respondiendo a la pregunta, la admiración es algo que yo deseo, la comparación es algo que yo quisiera tener, pero no estoy seguro si lo puedo tener, por eso comparo. Y la comparación en general se dice que es mejor evitarla porque trae complicaciones, porque de alguna forma es una expectativa, es un sueño, y no necesariamente yo voy a tener lo que el otro tiene. Y ahí en el fondo lo uno con la reflexión que estaba haciendo Luis con respecto a la admiración por lo que tengo, o sea, y lo que comentabas tú también con respecto a los padres, o sea, de alguna forma la historia de otros, sean nuestros padres, nuestros vecinos, etcétera, no necesariamente es la nuestra. Hay un dicho que dice, el pasto del vecino siempre es más verde. Pero de alguna forma el vecino ha tenido otras características, ha tenido otra historia de vida. Entonces, lo mejor, creo yo, que es aprender a admirar lo que tengo, y no solamente lo material o lo económico, sino que pensar en mis capacidades y en lo que yo realmente
quiero y puedo ser capaz. O sea, yo, por ejemplo, ayer hablaba con el entrenador de la selección chilena de fútbol y él me decía, yo hoy día puedo hacer esto, pero también tengo que emplearme en una de esas si es que no me resulta seguir siendo independiente, pero es que es con lo que realmente vibro. Entonces yo admiro a esas personas que realmente se sacrifican y se esfuerzan y son perseverantes con lo que realmente quieren. Entonces, más allá de compararnos, que en algunos casos sirve de referencia, la invitación es a, más que compararnos, a admirar sobre todo lo que tenemos y tener ciertos referentes que me pueden invitar a soñar con lo que de alguna manera yo podría llegar a lograr. O sea, es importante ajustar las expectativas y de alguna manera tener en cuenta que nosotros llegamos a esta vida con ciertas características, habilidades, capacidades, podemos desarrollarlas durante nuestra vida y ojalá hagamos lo mejor posible para cumplir con nuestros propósitos de vida. Como les digo, o sea, este programa invita a eso, o sea, más allá de me levanto a pagar cuenta, a visitar a alguien, o sea, con quién realmente vibro y conecto, y con eso esforcémonos para que yo sea una persona digna de admiración. Me iría por ese lado. ¿Se responde de alguna forma, Ceci, Luis? No, de todas maneras. Sí, absolutamente, sí, uno entiende. Eso es lo que tiene que hacer, que uno tiene que darse cuenta de que uno no puede más allá de lo que tú te da tu vida, digamos, en el fondo. O sea, de alguna forma... Es ahí. Y de ahí con eso tú tienes que trabajar con eso y vivir con eso. Claro, o sea, hoy en día vemos a muchos adolescentes que quieren ser influencers, quieren tener plata, quieren ser en algunos casos, tener la vida resuelta ya, económicamente hablando, tener su propia casa. Y mi invitación en realidad tiene que ver con qué es lo que realmente quieren, más allá de lo que desean porque otros lo tienen o porque otros lo han visto. Conectar con lo que vibran, o sea, para qué se levantan en la mañana, o sea, cuál es su real propósito en la vida. Y ahí vamos a ver que mucha gente está haciendo cosas que no necesariamente le gustan, pero que le dan para pagar cuenta. Pero sobre todo, o sea, más allá de la cantidad de plata que tengan o lo que sea, es ir buscando con lo que vibran, con lo que conectan, porque eso da vida, eso es lo que nos ayuda a ser mejores personas. O sea, aprovecho, por ejemplo, de darle mucho amor y mucha fuerza a Carolina Galleguillos, que está ahí luchando con un cáncer de hígado. Hay mucha gente orando por ella y transmitiendo la energía, y ella, a pesar de que los doctores decían que era inviable, hoy en día vemos que milagrosamente sigue ahí luchando por la vida, con mucha gente dándole fuerza. Entonces, de alguna manera, ella es sinónimo de admiración. Ella es un referente para mucha gente, así que con mucho cariño mandándole saludos a ella, especialmente hoy. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Lo importante entonces, puntual punto, es darse el valor y sentirse importante uno mismo. Así es, trabajar el amor propio. Eso, el amor propio. Trabajar el amor propio, claro. Buscar cumplir los sueños que tengan y de alguna manera también ser dignos de admiración cuando yo realmente me quiero a mí mismo como persona. ¿Y cómo lo logro? Como les digo antes, trabajando en las habilidades que tengo, preguntándole a la gente qué opina, oye, ¿qué opinas de mí? ¿Qué características te gustan? Cosas así. Bueno, de hecho estábamos escuchando ahora en la pausa a Kevin Johansen. Yo lo admiro a él un montón. Él siempre transmite buena energía. La música es vida también. Y él también estuvo acá el año pasado en el Teatro del Lago. Así que también a tener en cuenta personas que de repente pueden ser o más lejanas o más cercanas, pero que de alguna manera nos ayudan para que nosotros también seamos dignos de admiración. Importante, ¿ah? Buen consejo, fíjate. Uno tiene que preguntar, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque uno cree que lo está haciendo bien. Pero para otro, lo que yo hago bien. Oye, difícil pregunta igual, ¿ah? Son preguntas medio incómodas porque igual no es como llegar y sentarse a la mesa y el tema de conversación va a ser ¿cómo lo estoy haciendo yo? Es como raro plantearse claro. ¿Cómo vas a tener esa conversación? Sí, es que de alguna forma deberíamos tenerlo, ¿ah? Hemos hablado de la importancia de la comunicación y está bien chequear porque a veces yo creo que lo puedo estar haciendo increíble y es pésimo y está horrible. Se pueden preguntar. O sea, por ejemplo, yo puedo creer que cocino súper bien y me siento admirado, o sea, admirable porque cocino, pero quizá a nadie le gusta mi comida en la casa. Entonces, esas cosas son importantes. Por eso, a veces, si bien pueden haber conversaciones incómodas, está bien chequear para retomar el rumbo. O sea, por ejemplo, tú nos contabas, Luis, esto de recuperar a tu hija después de 40 años. Quizás tú sentías que estaba bien darle su tiempo y darle su espacio y quizás te diste cuenta que no, pues, que había que recuperarla. O alguien te dijo, oye, ¿cómo es posible? No le hace tanto tiempo. Y hoy en día tú tienes la felicidad y eres digno de admiración porque recuperaste la relación con tu hija.
Sí, yo creo que sí, pues es un logro. Es un tremendo logro. O sea, ¿cuántos padres que nos están escuchando hoy en día pueden decir lo mismo? ¿Cuántos padres hoy en día están luchando por tener una relación con sus hijos, especialmente a los que son padres con hijos adolescentes? Entonces, de alguna manera, trabajar la admiración tiene que ver también con hacer estas preguntas incómodas, ir chequeando y también ser humilde y decir, oye, ¿cómo crees tú que lo podría hacer mejor? ¿Tú crees que podría estar haciendo otra cosa? Hablar de esas cosas, hablar incomoda en algunos casos, pero la incomodidad también es parte del crecimiento personal. Entonces, por eso, de alguna manera, los temas que podemos conversar acá, capítulo a capítulo, podrían incomodar a algunos. Quizá algunos están escuchando y dicen, menos mal que yo no estoy hablando, que no me están preguntando, o me complicaría si Julio me hiciera la pregunta a mí directamente. Yo, en general, voy a hablar desde el cariño, desde las ganas de salir adelante, y la incomodidad no tiene que ver solamente con la tensión de la pregunta, sino que también tiene que ver con que confía en ti, puedes salir adelante. Y dale, se puede, sí, eso es parte también de este programa. De todas maneras. Pero una gran pregunta, dejar la reflexión. Eso. ¿Es usted un ser admirable? Así ¿Un es. ser digno de admirar? Yo creo que es una pregunta que uno queda así como, pensando así como chuta. Sí, porque uno mira para atrás, no, si yo cometí esto, yo fui acá, no, pero este que el otro. Sí, admirable, ¿no? No tenemos tejado de vidrio. No, tenemos tejado de vidrio, pues. Si no hay que llegar y decir, claro. Pero, así es. Pero buena pregunta que era en el aire, ¿eh? Eso, y es admirable también la gente que comete errores. La vida es ensayo y error. Entonces, hay un dicho que dice, es mejor haberlo intentado que quedarme con la duda. Pero también hay otro dicho que dice, es mejor la fantasía en algunos casos que la realidad. Entonces, ahí cada uno va a ir encontrando su camino. Yo siempre lo voy a instar a intentarlo, a arriesgarse a vivir, como decía Marcela Lechuga, una psicóloga reconocida a nivel nacional, y a vivir. Entonces, para que seamos dignos de admiración, también tenemos que chequear cómo lo estamos haciendo. Entonces, arríguense, pregunten, comuníquense, y bueno, vamos que se puede. Oye, lo último, igual respondiendo acá, entre el tema de yo considerar que soy una persona admirable y ser una persona ególatra, igual es otro tema. Sí, ahí, ahí hay un trastorno clarísimo de la personalidad que tiene que ver con el egocentrismo, las personas narcisistas. O sea, una persona ególatra no va a considerar necesariamente lo que digan otros, porque no le importa, porque sabe y cree que es lo mejor, que ella es la persona increíble, es maravillosa, no tiene ningún defecto, etc. Pero esa persona nunca va a aceptar lo que... Es que no le interesa. No le importa. Eso, entonces, no es tema para ella aceptar lo que puedan decir otros. Oye, mira, llegó un comentario a ver, ¿qué no pasa? menor. Yo igual me sumo a esta duda. Dice, a ver. Me encanta el tema. Hay que preguntar a alguien de confianza el tema si yo soy una persona admirable, dice, para que no nos vaya a lastimar con su comentario, con su respuesta. Dice, nos va a estar evaluando de algún modo, así que capaz que encuentre que la persona hace todo mal. Viste que hay ahí como un miedo igual de la respuesta. De preguntar. Claro. Se me ponen los pelos de punta con su pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente, si bien uno tendería espontáneamente y naturalmente a preguntarle a una persona cercana que uno cree que es de confianza, muchas veces vamos a salir trasquilados porque la gente a veces confunde confianza con ser directa y te tiran ahí todo lo que piensan sin filtro, con la excusa de que es desde el amor, desde que te quiero ver mejor, pero chuta, a veces yo discrepo un poco contigo. A ver. Yo siento que cuando le preguntamos a alguien de confianza, siempre le bajan el perfil a la respuesta. Sí, también porque no nos quiere lastimar, pues entonces como que, chuta, ¿tú crees que yo habría reaccionado de buena manera? No, sí, tampoco estuvo tan mal, ¿cierto? Yo siento que le bajan un poco el perfil a la gente que nos quiere, no nos quiere lastimar, ¿o no? Yo creo que hay un poco de ambos, porque yo estoy pensando en un papá, por ejemplo, que no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo y te dice, no, yo no estoy de acuerdo, tú deberías dedicarte a otra cosa, sobre todo para gente que quiere ser artista, por ejemplo. Pero sí, efectivamente está este otro perfil que por miedo porque te ven vulnerable o porque te ven débil, dicen, no, oye, tranquila, está todo bien, lo hiciste bien, pero por dentro piensan otra cosa. Entonces, en algún capítulo hablamos acá de cómo ver si las personas están diciendo la verdad o no. Entonces, de alguna manera conectar con las personas de confianza en cuanto a, oye, pero dime la verdad, para no perder el tiempo. ¿Realmente vienes esto? Porque
una persona de confianza no necesariamente es la persona que tenemos al lado, o sea, algún familiar, etcétera. O sea, las grandes críticas muchas veces vienen de las personas que tenemos cerca. Entonces, sí, ojo que las personas de confianza no necesariamente son las personas que tenemos cerca. Entonces, yo invitaría a los que nos están escuchando y especialmente a la persona que mandó esta pregunta, que le agradezco un montón que sea parte del programa, que cuando pensemos en pedirle la opinión a alguien, sea alguien en quien nosotros efectivamente confiemos, pero que también sepamos que nos va a decir lo que piensa. No para que suene bien o para que nos sintamos bien, sino porque cree que eso es lo mejor para nosotros. Ya. Es complejo lo que estamos hablando, pero la invitación yo iría por ese lado. O sea, chequear sí o sí, idealmente con las personas que nos sentamos en confianza, pero a veces también está bien preguntarle a gente que no necesariamente opina lo mismo, para tener una referencia. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, hace la pregunta y no se siente conforme con la respuesta? Porque eso también puede ser otra cosa, ¿cierto? De que la persona te diga, sí, tú eres una persona admirable, por esto, pero la misma persona no cree al final lo que le están diciendo y desea tantear en otras personas diversas opiniones, por ejemplo. En psicología ocupamos mucho el chequear, o sea, corroborar que la respuesta que te dio es la correcta. Entonces, si yo me atrevo a preguntar es porque quiero saber la respuesta. O sea, también tengo que estar preparado para que la respuesta no sea lo que esperábamos escuchar. Eso por una parte. Y por otro lado, si quiero saber si realmente me dijo la verdad, pregúntalo así directamente. Ya, oye, pero eso suena muy bien. Yo no lo veo de la misma manera. ¿Tú realmente lo ves así? O sea, y dímelo por favor, porque si bien tu comentario lo tomo con cariño, no estoy seguro que realmente sea lo que piensa. Y el cuidarme también es parte de decirme la verdad, decirme lo que piensas. Lo importante es que, claro, yo digo, dime lo que tú sientas, eso es. Claro. Dime lo que tú sientas, sin importa que sea fuerte, pero dímelo. Claro, pero creo ahí para quedarte, no sé. Claro, pero si yo soy una persona sensible, soy una persona vulnerable o demasiado influenciable, quizás eso me puede caer como una patada en la guata, o estoy en un mal momento, me puede caer como patada en la guata. ¿Cierto? Entonces, ojo cuando le preguntemos a alguien, porque efectivamente cuando le preguntamos a alguien, asumimos y esperamos. Por eso yo asumo, o sea, si voy a preguntarle a alguien, yo asumo lo que tú me digas. Claro, es que, miren, voy con eso. Esto también lo podemos llevar, por ejemplo, a la política. Hay gente que es del oficialismo, hay gente que es de la oposición, y uno podría decir, no, yo no converso con el otro bando porque opinan distinto. La vida se trata de tomar los distintos puntos de vista. O sea, no siempre tenemos que estar de acuerdo entre nosotros, pues, y ojalá que la mejor idea o la mejor respuesta nos ayude a ser mejores personas. Entonces, si yo estoy en un mal momento, no andémosle preguntando a gente que quizás es muy directa o muy bruta en decir las cosas o que me puede, en el fondo, fregar el día. Oye, mira, nos llegó otro comentario. Oye, buena. Dice, con respecto a este mismo tema, mi opinión es que también hay que tener cuidado con la envidia, con el egoísmo, que es evidente de repente, de cómo lo estás haciendo, de cómo se puede decir cierto y de repente te pueden decir lo contrario. Pero que conflictivo igual el tema, porque si tú le estás preguntando a alguien de confianza y está entre medio este tema de la envidia, por ejemplo, qué difícil. Es súper difícil. De hecho, normalmente cuando a la gente le va bien, a otros les da envidia. Y van a empezar a hablar mal de ti, por la espalda, etc. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que cada uno tiene su propia historia. O sea, cuando hablamos de la comparación, por ejemplo, chuta, yo envidio o qué rabia que al otro le va bien, ¿y por qué a mí no me va bien? O si yo estoy cada haciendo cual lo mismo. Granja su vida. Granjea su vida como quiere. Así es. ¿O no? Pero eso, Luis, de alguna forma nos puede llevar también a meternos solamente en nuestro mundo y a no compartir buenas experiencias. Creo que esto lo hablamos en el capítulo anterior. O sea, si yo tengo un conocimiento, compartámoslo. Si yo tengo algo que le puede servir a otro, qué mejor que decirle, oye, mira, yo hice esto. O sea, muchos, por ejemplo, los emprendedores se juntan entre ellos para compartir prácticas que han tenido. Algunos le llaman errores, otros le llaman aprendizajes, pero de alguna forma la envidia, respondiendo a este comentario, puede dañar la sensación de logro y éxito, puede entrampar a una persona que lo está haciendo bien, efectivamente, que está haciendo un aporte, porque otro lo envidia. Entonces, la envidia, de alguna manera, ojalá la tengamos lo más alejada posible y también sigamos haciendo cosas a pesar de que otros nos puedan envidiar. O sea, alguien podría decir, oye, este programa es súper exitoso, lo escucha un montón de gente, pero sabéis que no le voy a escribir en la radio a Julio para que no tenga preguntas del programa, para que tenga que improvisar para joderlo. Puede ser que eso pase. O puede ser que de repente alguien lee
en el colegio, que tenga envidia por la colación que lleva otro niño. O alguien que, en el caso de los huerteros, oye, la lechuga de esa persona es más grande y es más bonita y es más fresca que la otra. Y así, la envidia de alguna manera nos daña las relaciones humanas. Oye, y qué importante este pequeño ejemplo. Yo, perdón que sea muy autorreferente en esto, pero ayer me tocó ser testigo de una situación que la verdad me llamó mucho la atención. Ayer en gran parte de los colegios se estaba premiando a los primeros lugares, ¿cierto? Que en algunos establecimientos se ha dejado de premiar porque en realidad se dice que las notas no marcan a la persona, ¿cierto? Pero igual es importante reconocer el esfuerzo no solamente de ese niño, sino también de la familia que está detrás, porque obviamente hay un apoyo de familia, hay un esfuerzo en estudiar y todo el tema. Y ayer, ¿sabes que se compartían esta fotografía en un WhatsApp X? Okay. Y sabes que me di cuenta que cuando compartían las fotografías, ningún papá tenía ninguna reacción al que no fuera el papá de ese propio niño. Y entre mí decía, ¿cómo tú notas desde ahí, desde los adultos, cómo se van a generar estos comportamientos en los niños de aquí en adelante? Efectivamente, bueno, ahí... Buen tema. Es tremendo porque uno debiera ponerse contento por el éxito del otro, lo que hablábamos. Pero la sensación espontánea no es esa. La envidia. Está la envidia, está también la falta de empatía. O sea, uno dice, ¿y por qué mi hijo no? ¿Por qué mi hija no? Sí. En vez de celebrar el éxito del otro, y en algunos casos puede ser mucho más complejo. Oye, hijo, para la otra fuerza, ¿cómo es posible que tú no te hayas ganado el premio? Toda la familia lo ha ganado los años anteriores, menos tú, flojo y tal por cual. Tal cual, entonces, ¿cierto? Y ahí entramos en esta comparación nuevamente. Efectivamente. Entonces, creo que este es un gran tema de conversación y de reflexión, así que ojalá que de alguna manera en las casas se animen a preguntar, se animen a conversar. Oye, ¿qué admiras? Porque uno puede destacar siempre las cosas malas, pero también, imagínense hoy día a la hora de almuerzo, para los que tienen la fortuna de poder compartir ese espacio juntos en la casa, los que se ven en la tarde o en la noche, oye, ¿qué admiras de mí? ¿Qué te parece mi perfil? ¿Es un referente para ti? ¿Es bueno? ¿Es malo? Obviamente acá puede tornarse algo divertido. Sí. Oye, no, es que tu papá eres muy divertido. No, mamá, tú eres demasiado generosa. O no cacháis ni una. Pues los adolescentes a veces son bien bravos para el respecto. No, yo para mí que estés lo más alejada posible. Entonces, de alguna manera la admiración, ojalá que sirva de referencia a otros, pero especialmente trabajemos la propia. Hoy día con la Sola hablábamos de esto, o sea, ¿qué pasa con uno? ¿Cómo es la admiración propia? Toda la razón, Trabajar el autoestima, el amor propio y, como les decía antes, cumplir los sueños, porque eso nos da la sensación de logro, eso nos da la sensación de que hemos vivido y que nuestra vida valió la pena. Y ahí está nuestro propósito, con qué conectamos, con qué vivimos, y ojalá que nos levantemos todos los días apuntando para allá, a lo que vibramos, con lo que conectamos, y seamos personas dignas de admiración, especialmente para uno. Tema muy importante en el día de hoy, que nos gustó el programa una vez más. ¿Para qué te levantaste? Yo creo que hay muchas preguntas, quedan dudas en un espacio como este, por ejemplo. Eso, porque lo importante es que uno se vaya dando cuenta de tu caminar día a día, cómo lo estoy haciendo conmigo mismo, con mi familia, con mi entorno, con mi gente, con mi trabajo. Uno tiende a esperar mucho para hacer este balance, porque muchísimo. Me da la sensación, escuchaba a Luis recién, de que yo lo escuchaba con mucha atención y me decía todo lo que he logrado, pero me da la impresión de que uno espera que pase mucho tiempo o que tenga ya todo casi resuelto para decir, chuta, lo hice bien o lo hice mal. Pero uno, no sé, a los 20, a los 30 no suele hacer ese balance así como con tanta intención. Así es. No. Ojalá que durante la vida tengamos muchos espacios de chequear. Tengamos tiempo o nos demos el tiempo. Nos demos, muy buena diferencia. Nos demos el tiempo. Todos tenemos 24 horas, 7 días a la semana. Sí, absolutamente. O sea, alguien que te dice no tengo el tiempo, en el fondo te está diciendo eso no me importa. No es de mi interés. Entonces, eso. Entonces, ojalá que nos dejemos el tiempo para estas cosas. Justo hoy día, saliendo de la entrevista de apoderados, le digo a mi señora Lale, oye, felicitaciones. ¿Te diste cuenta que logramos sacar adelante la mitad del semestre y de los niños? Y me mira, obviamente, ya apurada a reunión y cosas, pero me dijo sí. Y esas cosas es importante chequearlas, celebrarlas también. Y todos los días son buenos para ir a revisar pues, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy trabajando mis valores y mi admiración y ser mejores personas. Cada uno tiene su propia historia, su propio ritmo. Ojalá la comparación la dejemos para otro tipo de momentos y seamos personas que aporten a la comunidad y que respeten a otros y
y sus historias de vida. Oye, para terminar ya Bueno. el programa, en el feedback dice por acá, yo creo que debería ser con empatía y de forma constructiva, y eso cuesta muchísimo. Generalmente somos una sociedad más tira para abajo que para arriba, así que animémonos a dar y brindar siempre lo mejor. Así nos llevamos de manera personal y entregamos mejor energía, buena energía al prójimo. Es parte de lo que nos dice por acá nuestra amiga, que no nos dejó su nombre, pero le agradecemos, ¿cierto?, la interacción que tuvo con el programa. Exacto. Perfecto. Muy bien, pues. Eso, y a propósito de ese mismo comentario, esa linda reflexión, enseñan a la gente que la retroalimentación tiene dos características. Yo le reconozco a la otra persona 3 cosas buenas y lo constructivo está en algo por mejorar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Luis, oye Luis, me encanta la energía con la que parte el programa, me encanta que esté atento y también me encanta lo que reflexiona. Y algo a mejorar, estar enchufado en el tema para que podamos tener una conversación más interesante y más profunda. ¿Sí? Y así uno va desarrollando relaciones constructivas y con ganas, con empatía, con ganas de sumar y que el otro también le vaya bien. Celebrar al otro es parte de la generosidad que podemos tener. Perfecto. Muy bien, yo creo que importante los temas hoy día, así que amigas y amigos, si usted quiere alguna consulta, usted ya sabe que lo puede hacer durante la semana o el día miércoles, ¿ok? Eso, y despedirme por último agradeciéndole una vez más a nuestros auspiciadores, Comercial Agrícola La Excelencia. Vayan a comprar fruta y verdura, acuérdense, Eso, muy bien. los días jueves y los días lunes como mejor día. Restaurante Conejo Blanco, muy buenos precios para tomar desayuno, para almorzar y con muy buen ambiente los fines de semana. Frutilimpio, vayan a ver sus promociones de productos de higiene y aseo. Y Last, cuiden su pelo si aún todavía les queda con productos profesionales para la casa. Eso. Perfecto. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Ceci. Hasta el Gracias, próximo Luz. Nos encontramos. Gracias, Nico. Que esté Chao, muy chao. bien. Nico, que te Buen día. vaya bien, Nico. ¿Ah?